Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Bendiciones, queridos hermanos. Qué bueno que continuamos en la meditación de nuestro mensaje al cual ya dimos inicio, las prioridades del Señor Jesús. En una anterior entrega estuvimos considerando que es una prioridad para el Señor la reconciliación entre hermanos. Quiero ver la segunda prioridad del Señor Jesucristo que aparece en orden de apariciones aquí en el Evangelio según Mateo. Y nos corresponde considerar el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo número 33. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor bendiga nuestros corazones por medio de su santa y bendita palabra. Dice el Señor Jesucristo, mas buscad. Esta palabra, buscar, nos da la idea de procurar, de consultar, de hacer todo lo que está a nuestro alcance para lograr algo que no tenemos, que es necesario. Dice, más buscar. Primeramente, aquí se denota la importancia, aquí se denota lo que venimos considerando, la prioridad que el Señor Jesucristo le da a esto. Primordialmente o de manera primaria, vamos a procurar, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia y la promesa, y todas estas cosas os serán añadidas. Para referirse al reino de Dios, literalmente el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre los hombres, el gobierno que Dios tiene. Existe el reino universal, es el gobierno que Dios tiene sobre toda su naturaleza, sobre toda la creación, pero escatológicamente está el reino de Dios, bueno, en los asuntos de la salvación, está el reino milenial de Dios, está el reino eterno de Dios, escatológicamente. También hay una clasificación en el medio medieval de Dios, es decir, Dios le otorga en una autoridad delegada a los hombres, pero sigue siendo el Señor quien gobierna sobre los hombres, sobre la sociedad, sobre los hombres, pero es el Señor quien otorga esas autoridades, por ejemplo, las autoridades civiles y militares en nuestras asambleas, los ancianos, en las escuelas, los maestros, etcétera. Entonces el Señor siempre tiene ese control. Pero cuando hablamos del reino de Dios, puede referirse al reino en los asuntos salvíficos, al reino milenial y al reino eterno.
En los evangelios, básicamente sinópticos, encontramos dos títulos, como lo es, por ejemplo, el reino de Dios y el reino de los cielos. No es que existan dos reinos, sino que son diferentes nombres. El reino de Dios, porque se origina en Dios, Dios teniendo el control, el gobierno dentro de los seres humanos, se inicia y todo se planificó en el corazón de Dios, es el plan de Dios, y el reino de los cielos por su mismo origen, De hecho, en alguna ocasión, cielos se utiliza dentro de la literatura judía para referirse a Dios. Por ejemplo, en aquella parábola del hijo pródigo le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto como un ejemplo para darnos cuenta de que en algún momento el término cielo puede referirse o puede ser una forma de expresión para Dios mismo, pero por ser la habitación de Dios. No significa que Dios es el cielo y el cielo es Dios, sino que es para referirse a el Señor. No nos olvidemos que dentro de los judíos el nombre de Dios es tan sagrado que incluso no podían mencionarlo. Entonces se iban a través de otras expresiones para representarlo. Bueno, el asunto es que el Señor dice, buscar de manera prioritaria, buscar hacer lo que nosotros podemos de manera prioritaria, es decir, antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra cosa. El reino de Dios, otra vez, puede referirse a los asuntos salvíficos. Por ejemplo, en el Evangelio según Marcos, leemos esta expresión respecto al Señor Jesucristo. Dice, arrepentíos, dice Juan el Bautizador, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, para él, el reino de los cielos es una persona. Es una persona. Arrepentíos, porque el reino de los cielos, el gobierno de Dios, ese eslabón que nos hacía falta para llegar a Dios, ese puente que nos hacía falta para llegar a Dios, ese mediador para llegar a Dios, ya está en medio de nosotros. Es prácticamente lo que nos quiere decir. Ya está en medio de nosotros. Entonces, el reino de Dios viene en la persona del Señor Jesucristo. Por eso le decía que el reino de Dios puede tener asuntos escatológicos, pero también en asuntos en cuanto a la salvación. Y a esto mismo se refiere el apóstol Pablo, esto sí quiero leérselo, en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo nos habla en este asunto. El versículo número 7. Dice la palabra del Señor, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios puede referirse a eso, pero puede referirse al reino milenial y puede referirse al reino eterno. Pero fíjese que están relacionados. El reino de Dios acercándose en la persona del Señor Jesucristo en los asuntos de salvación, o como una forma de hablar de la salvación, se relaciona íntimamente. Porque es imposible que sin que gobierne el Señor en nuestra vida, nosotros lleguemos a experimentar el reino, tanto el milenial como el reino eternal. Mire lo que pasa con el nuevo nacimiento. El Evangelio según Juan capítulo número 3. Es el diálogo aquel del Señor Jesucristo con Nicodemo.
Dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante, leamos el versículo 5. Respondió Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ya se dio cuenta usted que el nuevo nacimiento es necesario para poder ver y entrar en el reino de Dios? El término entrar nos denota esa libertad, esa franca entrada, nos denota esa confianza, nos denota ese acceso libre, como decir un pasaporte, como decir una visa para llegar a un lugar. Usted puede entrar siempre y cuando se identifique con ese documento internacional. Y dice la palabra del Señor que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar, no tiene franca entrada, no tiene acceso. El problema es que la única entrada, porque no puede ser un salteador, no puede ser un ladrón que va a saltarse por las paredes, por las murallas. No existe eso en el reino de Dios, para nada. Solamente a través de la puerta, esta es Cristo. Y el versículo 3 de este mismo capítulo 3 nos dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. En una se entra, tiene franca entrada, libre acceso, pero en otra no puede ver. Lo que nos denota este ver es experimentar de primera mano. Eso es lo que nos denota en el original. Experimentar de primera mano. Entonces no puede experimentar el reino de Dios en su vida. Por un lado entrar y por otro lado experimentar. Le había mencionado y le había leído ya Romanos capítulo 14 versículo 17. Y mire cómo se experimenta el reino de Dios en nuestra vida. Se experimenta y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no se refiere a todo un ritual de comida, de oblaciones como en el Antiguo Testamento. No se refiere a eso, no consiste. El reino de Dios consiste en justicia, consiste en paz y consiste en gozo en el Espíritu Santo. Pero es necesario ver esto. ¿Qué significa esto? Dice la palabra del Señor, justicia. Es experimentar la justicia de Dios. En el reino de Dios experimentamos esa persona que ha entrado al reino de Dios, que ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Esta persona ha sido justificada mediante el Señor Jesucristo. Primera los Corintios 1:30 nos leemos, mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios como sabiduría, justificación, santificación y redención. En ese versículo encontramos 4 bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo que Él es para nosotros. No son las únicas, son las que se mencionan en ese texto, pero dice que Él para nosotros es sabiduría, es justificación, es santificación y es redención. Pero además de eso, no solamente es, se nos es como justicia a nosotros, sino que se nos da la capacidad de que nuestras justicias ya tengan validez delante de su presencia. La justicia es, el hacer justicia es actuar conforme al derecho, conforme al mandamiento, es someterse a altas normas. Y fíjese que antes, cuando estábamos sin Cristo, todas nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias, lo que nosotros hacíamos, a cualquier filantropía que nosotros tuviésemos, algo para beneficiar a nuestros congéneres, todo eso pues valía.
pero solamente a la altura humana, entre humanos nada más, porque nos daba cierto reconocimiento dentro de las personas. Pero delante del Señor no valía nada, no tenía ninguna validez para los asuntos de nuestra salvación. Pero ahora, estando en el reino, habiendo entrado en el reino y gozando y disfrutando del reino, ahora nuestras justicias tienen validez. Otra vez, no para alcanzar nuestra salvación, pero ya tienen validez. Alguien dijo en una ocasión, nosotros no somos salvos por buenas obras, pero lo que sí es cierto que vamos a ser recompensados por buenas obras, por buenas obras. Entonces, esta característica, dice la palabra del Señor, justicia. Es decir, Cristo Jesús se nos atribuye la justicia, la inocencia de Cristo, pero también significa que nuestro sometimiento a las altas normas de Dios tienen ahora plena validez en la presencia del Señor. No para alcanzar la salvación, sino una forma de agradar a nuestro Señor. Pero también dice que es paz y es gozo en el Espíritu Santo. ¿A qué paz se está refiriendo? Miren, una persona no se refiere a una persona que está una tribu en problemas y otra tribu en problemas, y esta persona se sacrifica y hasta lo convierten en mártir porque él está llevando la paz entre ellos. Todo eso es bueno. Todo eso es bueno y debemos de procurar que los hombres, las comunidades vivan en paz, pero no se refiere a eso. No se refiere a ese tipo de cosas. Hace unos años, cuando aquí en Guatemala se firmó el cese del fuego, porque paz, dicen ellos, se firmó los acuerdos de paz, pero no hubo paz. Lo que se llegó fue y se firmó fue el cese del fuego de guerra entre hermanos. El asunto es de que a una persona, un alto religioso dentro de esta sociedad, a esta persona le dijeron de que era hijo de Dios, porque bienaventurados los pacificadores, le aplicaron ese versículo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Y ellos dijeron, es que él está llevando la paz entre los hermanos. Otra vez, eso es bueno y debemos de hacerlo, pero no se refiere a esa paz. No se refiere a esa paz. La misma palabra del Señor nos lo explica y dice aquí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en la palabra del Señor que el resultado de la justicia es la paz. Y aquí nos dice, y no es por gusto que está en este orden estas palabras, dice que es justicia, pero después de la justicia dice que es paz. ¿A qué paz se está refiriendo? ¿Sabía usted, querido amigo que nos acompaña, querido hermano y hermana, pero sabía usted que el hombre está en beligerancia con Dios? El hombre es enemigo de Dios en malas obras. El hombre se convierte en aborrecedor de Dios. Así tristemente es el hombre. Dice Isaías que nuestras iniquidades, vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros los hombres. ¿Qué es lo que pasa entonces? El Señor, como el príncipe de paz, viene a buscar y viene a procurar la paz, no entre los hombres, que es necesario que la procuremos y que la mantengamos, sino para buscar la paz para con Dios. Cuando el Señor nos justifica y Él es nuestra justicia, le invocamos a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor, Él se constituye en nuestra justicia, es decir, Él nos presenta inocentes delante del Padre Celestial y el Padre Celestial ya no tiene una guerra con nosotros, ya no hay una enemistad con Dios. A eso se está refiriendo.
No se está refiriendo que a cierto sacerdote le apliquemos algún versículo y el título Hijo de Dios, porque él procuró la paz entre la guerrilla y el ejército. No se refiere desde ningún punto de vista, se refiere a eso. Se refiere al perdón de nuestros pecados, porque el pecado ha hecho separación. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay otro beneficio también, otra bendición que se goza en el reino de Dios. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, no se refiere a nada material de este cuerpo, oblaciones, no se refiere a esto, no se refiere a ritos, no se refiere a esto, andar cargando, voy a llevar a la Guadalupana, voy a llevar a San Tadeo, San Juditas, a San Cudo, y no se refiere a esto para agradar a Dios. El reino de Dios consiste en la justicia, es decir, Cristo Jesús, inocente, o se nos da la inocencia de Cristo Jesús a nosotros. Por eso nosotros tenemos paz y nosotros tenemos gozo. Tenemos gozo. El resultado de la justicia es la paz y el resultado de la paz es el gozo. ¿Cómo no va a haber gozo en los creyentes si sus pecados han sido perdonados? ¿Cómo no va a haber gozo en nosotros si hemos sido perdonados de todos nuestros pecados? Y el Señor dice, nunca me acordaré de ellos. ¿Cómo no va a haber gozo en nosotros? Hay un coro que dice, hay un motivo de grande gozo. ¿Y cuál es el motivo de grande gozo? Se ganó la lotería, está en completa sanidad, se ha graduado, o yo qué sé, qué cosas, su negocio va viento en popa. No, en realidad tiene gozo, hay un motivo de grande gozo, es que Jesús ya vive en mí. Él nos ha perdonado. Esto es necesario buscar para poder entrar y para poder disfrutar y para poder gozar del reino milenial y tener un lugar en el reino milenial. Pero no nos quedamos en el reino milenial, sino que inmediatamente pasamos al reino eternal, en donde eternamente disfrutaremos de nuestro Dios sin la presencia del pecado. Ya no va a haber más nada de eso, pero es necesario que el reino de Dios inicie en nuestros corazones, inicie en nuestras vidas, el gobierno de Dios inicie dentro de nosotros. O como ya leíamos, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién es quien andaba ahí? ¿A quién estaba anunciando Juan el Bautizador? Al Señor Jesucristo. Qué tristeza cuando algunos repiten el Padre Nuestro. Lo repiten sin analizarlo. Lo repiten sin vivirlo siquiera. Y ellos dicen, venga a nosotros tu reino. Pero tristemente, no están preparados para que se implante ya el reino milenial. Y cuando se implante el reino milenial, y mucho más el reino eternal, cuando se implante el reino milenial, ellos se van a encontrar fuera. Ellos se van a encontrar separados. Ellos no se van a encontrar listos para poder entrar, mucho menos ver o experimentar ese reino, el reino milenial y el reino eternal. ¿Por qué? Porque todavía no ha iniciado el reino en sus vidas como asuntos salvíficos, como la persona, como el rey mismo del reino de los cielos, viviendo en sus corazones. Dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Se refiere entonces que tenemos que tener una prioridad y dejar lo que podamos dejar y tener lo que se nos impera tener, pero procurar nosotros
de manera prioritaria entrar en los asuntos de la salvación para poder gozar de la bendición, de la presencia, de la protección y de la provisión que Dios da en su reino, en su reino. Y en estos momentos, más allá de asuntos materiales, son asuntos espirituales. Y luego dice la palabra del Señor y viene una promesa. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué cosas se refiere el Señor? ¿A qué cosas hace referencia que van a ser añadidas y vienen por añadidura para nosotros? Bueno, la palabra del Señor no lo dice. No esas cosas que se van a hacer añadidas, no es ser el empresario, no ser un coach, el mejor coach que pueda haber, no ser, no se refiere a eso. Y sí se refiere a algunas cosas materiales, pero buscadas no de manera egoísta, ni de manera idolátrica inclusive, sino que van a ser añadidas. Miren la promesa del Señor. Vamos a leer el contexto, el versículo 25. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire de lo que está hablando el Señor. Está hablando de los asuntos de nuestro cuerpo, que es necesario sean atendidos. No es pecado atender los asuntos del cuerpo, como por ejemplo el vestuario o como por ejemplo la comida. Pero cuando se habla del vestuario y de la comida, no se refiere única y exclusivamente a el vestuario y a la comida, sino que se refiere a todo aquello que nos va a servir de una manera sana, de una manera santa, para mantener nuestro cuerpo. Es decir, visto desde la perspectiva cristiana como peregrinos en esta tierra, es necesario que atendamos mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en nuestra peregrinación, ese vehículo en el cual nos estamos transportando. Y el Señor está hablando del vestuario y está hablando de la comida, pero otra vez consideramos que es una sinécdoque porque no se refiere exclusivamente a eso. Necesitamos casa, necesitamos salud, necesitamos. Entonces el Señor está en cierta forma dándonos libertad para que nosotros nos preocupemos en cierta forma por el cuerpo. Pero dice el Señor, no vaya a ser pecaminoso esa preocupación. Ese afán que los lleva no vaya a ser a ustedes de una manera idolátrica, pecaminosa, egoísta, porque eso sí es pecado. Dice la palabra del Señor: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, porque os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crece, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. ¿Ya se dio cuenta a qué se refiere? Se refiere al vestuario, se refiere a la comida, se refiere a la bebida, asuntos puramente de este cuerpo en lo material. Pero dice la palabra del Señor, porque los gentiles buscan estas cosas, se afanan por estas cosas, ellos luchan y se están dejando y descuidando de lo más importante, que es el reino de los cielos. Ustedes, por el contrario, busquen primero entrar en el reino de los cielos. Y estas cosas van a ser añadidas. Claro que sí, va a haber necesidad de vestirse. Claro que sí, va a haber necesidad de una habitación. Claro que sí, va a haber necesidad de una comida, de una bebida. Claro que sí, va a haber necesidad de esto. Tampoco estoy predicando que sea negligente en cuanto al trabajo, que sea negligente en cuanto a vestirse, en cuanto a su habitación. Y no me venga con esos cuentos de que es que mire, yo soy muy humilde, yo vivo en una casa muy humilde. No venga con eso. Es negligente, es negligente. La humildad no tiene nada que ver con eso. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros miremos, y si en la búsqueda de estas cosas para atender este cuerpo material, hay peligro de buscarlo de manera idolátrica, de manera egoísta, de manera pecaminosa, y estamos atendiendo más el cuerpo, eso es materialismo, eso es humanismo y cuantas otras corrientes que se centran en la satisfacción temporal del cuerpo, como el buscar placer del cuerpo. La comida es necesario, sí. La glotonería, eso es pecado. El vestuario, eso es necesario. Claro que sí, es necesario el vestuario, pero materialismo y dirigirnos solamente por la etiqueta y tratar a las personas solamente por la etiqueta, eso es pecado, es materialismo, eso es idolatría. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que si eso nos está alejando del reino de los cielos, es el peor canje que podemos tener. ¿De qué le sirve al hombre, dijo el Señor Jesucristo, si granjeare, ganare todo el mundo y perdiere su alma? Procure usted estar en el reino de los cielos. Y si no puede trabajar por alguna razón, si por alguna razón por la persecución va a venir y va a decir yo, ya empezó la persecución, solamente que ahorita es ideológica la persecución. Ya ni adoctrinamiento es tan siquiera, es ideológica la persecución. El asunto es de que si debido a las persecuciones usted no puede comer, no puede comprar, no puede vender y le va a ser difícil, el Señor atendió a Elías y le dieron carne de calidad. Los cuervos le llevaban a Elías, vivía en un arroyo y ahí lo mantenía el Señor. Cuando se seca el arroyo, el Señor lo manda a otro lugar y el Señor dice, no va a faltar la harina, no va a faltar el aceite. El Señor proveyó para ellos. Entonces, si hay alguna necesidad debido a la persecución a causa del reino, el Señor le va a proveer. El Señor le va a proveer. Pero otra vez, no vaya usted a decir, bueno, como yo me preocupo por el reino de los cielos y ahí el Señor se va a encargar de mi comidita y me quedo en la hamaca. No, esa es una actitud de negligencia y también es pecado. Porque el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice la palabra del Señor entonces, y el versículo 34 finaliza, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día va a tener su propio afán. Cada día va a tener su propia necesidad. Pero el Señor nos dice en la prioridad, y hay otro punto que no quiero dejar pasar. Mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia. Y las demás cosas o estas cosas os serán añadidas. La prioridad es estar en el reino de los cielos, ocuparse por el reino de los cielos, ocuparse, no dejar a su familia por la obra del Señor. No tiene que dejar a su familia. Está fallándole al Señor de esa forma. No dejar las responsabilidades, porque el Señor no está enseñando a ser irresponsables. No está enseñando eso el Señor. Si ya son malas interpretaciones suyas, está metido en un problema, pero no se refiere a eso. Dice prioridad, el asunto de los reinos de los cielos. Ocúpese en el reino de los cielos y estas cosas os serán añadidas. Pero miren qué dice la palabra del Señor: busque el reino de los cielos y busque su justicia. Ya había explicado un poco sobre la justicia, pero busque con ahínco, busque y esfuércese, porque el reino de los cielos tiene normas. El reino de los cielos tiene normas, tiene leyes. Así es de que viva conforme a las leyes del reino de los cielos. Si usted me dice, bueno, yo ya estoy en el reino de los cielos, ya tengo a Jesucristo como mi Salvador y le he confesado como mi Señor, pero vive en pecado, no se engañe. No se engañe. Cuénteme la de la Caperucita Roja y se la voy a creer más. Se la voy a creer más de que sí usted está en el reino de los cielos. Es necesario que aquel que ha entrado por la puerta camine por el camino, valga la redundancia. Aquel que entra por la puerta de la salvación, es necesario que camine por el camino. El Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta, pero también habló de un camino que es angosto y el camino es para caminar. Dice, el reino de Dios, procure el reino de Dios, pero también procure evidenciarlo. Procure vivir bajo sus normas, bajo sus normas. Ahora, si no, usted puede decir, tengo 50 años en el evangelio, pero vive de una manera desordenada. Déjeme decirle que el evangelio no tiene ni un minuto en su vida y sigue siendo el mismo perdido de hace 50 años. Así es de que la prioridad que hemos estudiado el día de hoy es el reino de los cielos. Asuntos de la salvación. Procure los asuntos de la salvación. Y la promesa del Señor, Él se encarga después. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios del perdón. Sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré